Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí. Cuando vos digas, Belén. Sí, perfecto, Vane. Cuando digas, Belén. Ya está grabando, ¿no? ¿Aparece arriba? No, lo que pasa es que tengo todo Sí. apagado. Sí, se ve grabando ya. Dale Bueno. nomás, Vane. Bien, entonces lo que vamos a hacer es trabajar con composición de funciones, pero primero vamos a meternos o vamos a recordar esta idea de composición, ¿no? Entonces voy a poner acá, en la primera parte, que va a ser noción de composición. Esperen, porque voy a agrandar un poco acá, porque si yo no veo una cara conocida, me parece que estoy sola. Ahí está, te veo a vos, Belén. Bien. Básicamente, una de las intenciones que tiene este estudio de la composición de funciones es el de poder pensar una única función a partir de dos funciones dadas, ¿no? Que fue más o menos lo que hicimos la clase pasada. Después, bueno, por ahí tiene otros objetivos que los van a poder seguir trabajando en análisis, pero la idea es tener un primer acercamiento acerca de esto de la composición de funciones. Entonces, más o menos el esquema que siempre vamos a ver va a ser este, es decir, tengo un conjunto de números en primera instancia, a los que le aplico una función f, que me devuelve algunos números, y esos números le aplico la función g, que me devuelve otro conjunto de números. La idea sería encontrar una única función, que vamos a llamar función compuesta, que haga que a cada número del primer conjunto directamente me devuelva los del último conjunto. Ese va a ser más o menos el espíritu de la situación. Entonces, para eso, vamos a analizar con un ejemplo. Acá tengo el ejemplo 1, dos funciones. Dice, sean las funciones f de x igual a x cubo y g de x igual a 2 sobre x más 1, analizar esquemáticamente la composición f compuesta con g, que es esta que está acá. Fíjense, primero la f y después la g. Vamos a pensar entonces, para ir analizando, qué sucedería si yo considero algunos valores del primer conjunto. Entonces, pensemos, por ejemplo, si nosotros le damos el valor 1 a la x en el primer conjunto. Le aplico la función f. ¿Qué número me devuelve? A ver, ¿me ayudan? 1, ¿Por qué? porque 1 elevado a la 3 es 1. Bien, y si le aplico la función g a este nuevo número, fíjense, la función... 1 también. Claro, 1 tendría que también. ser g de 1, que sería 2 sobre 1 más 1, es decir, 2 sobre 2, que es 1. Bien, veamos, si le doy el valor 0, mediante la función f, ¿qué número obtengo? 1. ¿Por qué 1? Tengo que hacer f de 0. A 0. 0, ¿no? Porque tengo que hacer 0 al cubo. Y si ingreso el 0 a la función g, ¿qué me devuelve? Tengo que hacer g de 0. 2. 2. Claro, porque me queda acá esta cuentita que me da 2. Entonces, nosotros en dos pasos convertimos el valor 1 en el valor 1 y el valor 0 en el valor 2. La idea es poder hacerlo en un solo paso, definiendo una única función, ¿está? Pero para eso vamos a tener algunos cuidados. Vamos a ver qué pasaría si yo ingreso en el primer valor el valor menos 1. Mediante la función f, ¿con qué lo voy a relacionar? Con menos 1. Con menos 1, ¿bien? Y mediante la función g,
No se puede. No se puede. No se puede. ¿Bien? No existe. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que menos 1 pertenece al dominio de la función f, que es la primera función, y f de menos 1, que en este caso también nos dio menos 1, no pertenece al dominio de la segunda función. ¿Está bien? Es decir, que el menos 1, en realidad, no va a pertenecer al dominio de esa función compuesta que yo voy a diseñar. ¿Está bien? Entonces, nosotros le vamos a pedir a la función compuesta, o para que sea posible la composición, que ese dominio sea todos los números que pertenecen al dominio de f, por supuesto, pero a su vez que me devuelvan imágenes que pertenezcan al dominio de g. Esa va a ser como la condición. Entonces, nuestro objetivo es definir una función compuesta. Esa función compuesta, cuando la definamos, no solamente va a ser a partir de la fórmula, sino que va a ser también teniendo en cuenta el dominio. Entonces, para eso, vamos a recordar la definición, de donde la tengo, acá, las definiciones, ¿no? Sigo con la función f compuesta con g. La primera dice, dadas las funciones f y g, se define la composición, la que recién vimos en el esquema, la vuelvo a poner acá, esta, la de primero f y después g, como g de f de x. Esa sería como la forma de definir la fórmula. Y la definición 2 dice, si f y g son dos funciones que satisfacen la condición, esta condición que había dicho Cari, que la imagen de f tenga elementos comunes con el dominio de g, o sea, la imagen de esta primera función tenga elementos comunes con el dominio de g, o sea, eso sucede acá en este conjunto, se define el dominio de la composición de esta manera. Es decir, le vamos a pedir a los valores de x que pertenezcan al dominio de la primera función, tales que esas imágenes pertenezcan al dominio de la segunda función. ¿Está bien? Por supuesto que si componemos en el otro sentido, es decir, si tuviéramos el otro dibujito, lo tengo por acá, es decir que primero sería la función, aplicando la función g y después la función f, o sea que en este caso sería g compuesta con f, por supuesto que se leen al revés estas definiciones, yo igual ahí las tengo a mano. Entonces vamos al ejemplo 2. Esto lo voy a borrar, voy a venir para acá. El ejemplo 2, que en realidad es el ejemplo 1, pero bueno, en forma de actividad, lo que me están pidiendo ahora es que defina las funciones f compuesta con g y g compuesta con f. Entonces vamos a tener en cuenta estas definiciones. Las voy a tener acá cerquita. Entonces, podemos arrancar primero por la fórmula. Lo que se recomienda es empezar por el dominio, pero ahora vamos a ver por qué. Si alguien quiere empezar con la fórmula, no hay ningún problema. Bueno, vamos a definir la primera función, esta, f compuesta con g, que por definición es g de f de x. Es decir, que en la fórmula de g, que es 2 sobre x más 1, la x va a tener el lugar de f de x. Es decir, 2 sobre f de x más 1, y en un paso más ya reemplazo la f de x, sería 2 sobre x cubo más 1. O sea que la parte de la fórmula es fácil, es reemplazar una función en la variable de la otra. Ahora vamos a pensar el dominio, que es lo fundamental, el dominio de esta función. Y como dice, digamos acá la definición, la voy a copiar acá primero. A mí me resulta mucho más fácil siempre copiar la condición y después analizarla. Le vamos a pedir a los x de la función compuesta que pertenezcan al dominio de la primera función y que sus imágenes pertenezcan al dominio de la segunda función. Entonces, habiendo copiado esto, me borro estas definiciones.
Ahí está. Es decir, ¿qué significa que X pertenezca al dominio de F? ¿Cuál es el dominio de la función F? Lo vamos a anotar acá. Todos los reales. Son todos los reales porque es una función polinómica de grado 3. ¿Y el dominio de G? Reales menos -1. Menos el menos 1. ¿Por qué? Porque x más 1 no puede ser 0. Claro, porque es una función racional donde el denominador no puede ser 0. Acuérdense todas los por qué que estamos diciendo, porque eso es lo fundamental. Acuérdense que si tienen que estar en una instancia oral, ustedes tienen que dar la respuesta completa, ¿está? Entonces vayan tomando práctica de eso. Entonces, que X pertenezca al dominio de F significa que X tenga que pertenecer a todos los reales. Y a su vez, estas soluciones de f de x, que serían x cubo, le vamos a pedir que pertenezcan al dominio de G, es decir, que pertenezcan a los reales menos el menos 1. ¿Está bien? Bueno, que x pertenezca a los reales, estamos hablando del conjunto que va desde menos infinito a más infinito, ¿no? Y lo vamos a intersectar con este otro conjunto. Pedirle a x cubo que pertenezca a los reales menos el menos 1 significa que x cubo tenga que ser distinto de menos 1. Y si esto, bueno, lo resolvemos, nos queda que x tiene que ser distinto de menos 1. Por lo tanto, ¿qué conjunto sería este de acá? Sería el conjunto que va desde menos infinito a menos 1, unido con el que va desde menos 1 a más infinito. ¿Está bien? O directamente, bueno, los reales menos el 1. Pero siempre cuando tengamos que trabajar con esta condición, nos va a quedar de alguna manera una intersección entre dos conjuntos. Que por supuesto, como este es los reales, cuando lo intersecto con otro conjunto, me va a dar directamente este nuevo conjunto. Entonces, el dominio de la función compuesta, en este sentido, son todos los reales menos el menos 1, o bien lo escribo con la notación de intervalo. ¿Está? Entonces, si nosotros tuviéramos que dar una conclusión o definir la función, diríamos que la función, ahora lo voy a hacer acá con una rayita, no, me voy a ir más abajo. Ahí está. La función f compuesta con g va a ir desde este conjunto en los reales, tal que la fórmula de esta función sea, habíamos dicho, 2 sobre x cubo más 1. Y acá queda definida la función, expresando el dominio y la fórmula de la función. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Sí. Bueno, esa sería la primera función compuesta. Ahora vamos a componer en el otro sentido. ¿Está? Así que esto lo voy a borrar. Y continuamos. Bien, entonces voy a determinar la función g compuesta con f, que a partir de su definición, que no es la misma que hoy, o sea, es la misma definición, pero bueno, tengo que tener en cuenta qué es lo que tengo que cambiar, ¿no? Acá lo tengo, acá, ¿está bien? Ahora yo tengo que hacer g compuesta con f, entonces la definición sería de que la fórmula la voy a obtener haciendo f de g de x, y el dominio de la función le vamos a pedir a los x que pertenecen al dominio de la primera función, en este caso g de g. Uy, acá lo copié mal. Bueno, no importa. Vamos a hacer así, vamos a verlo en el grafiquito.
Acá. Este sería el sentido, ¿no? La primera función es g y la segunda función es f. ¿Está bien? Entonces, esta es la fórmula que tenemos que determinar, haciendo f de g de x. Y el dominio, como le estaba diciendo, a los x de la primera función le vamos a pedir que pertenezcan al dominio de g, pero que a su vez g de x pertenezca al dominio de f. Entonces vamos con la fórmula. Acá voy a tener que hacer f de g de x. Es decir, que en la fórmula de f voy a tener en cuenta a g de x como si fuera la variable. Entonces me quedaría, una vez que reemplazo, 2 sobre x más 1, todo al cubo. Lo puedo dejar así, o si sigo un paso, digo, bueno, esto es 8 sobre x más 1 al cubo. ¿Está bien? Ese es el paso de la fórmula. Vamos al paso del dominio. El dominio de esta función, como dice acá, le vamos a pedir a x que pertenezca al dominio de la primera función y a g de x que pertenezca al dominio de la segunda función. Bien. Entonces, este dibujito se va. Bueno, que x pertenezca al dominio de la función g significa que x pertenezca a todos los reales menos al menos 1. Y que g de x pertenezca al dominio de f significa que 2 sobre x más 1 pertenezca a los reales. ¿Está bien? Bueno, ¿qué significa que x pertenezca a los reales menos al menos 1? Bueno, el mismo conjunto en intervalos que vimos hoy. Desde el menos infinito a, lo voy a escribir acá, de menos infinito a menos 1, unión de menos 1 a más infinito. Ahora, ¿qué significa que 2 sobre x más 1 pertenezca a los reales? A ver, ¿qué me dice? ¿No significa lo mismo que la anterior definición? Significa que para que esto me dé un real, ¿qué tiene que pasar con x? No tiene O sea, que ser menos 1. Claro, que x más Tiene que ser 1 distinto. tiene que ser distinto de 0, o sea que x tiene que ser distinto de menos 1. O sea que es la misma condición de acá. Entonces le vamos a poner al dominio de g compuesta con f igual al conjunto de menos infinito a menos 1, unión de menos 1 a más infinito. ¿Está bien? Entonces, como la primera función tenía dominio los reales, bueno, en este caso sería la segunda función, nos va a quedar directamente igual al dominio de la primera función. En el tema de la composición, eso se va a dar siempre. Bueno, justo en este caso nos quedaron los dos dominios de las dos composiciones iguales. Si nosotros miramos la fórmula, es lógico que no se puede meter el menos 1 acá en la fórmula de la composición porque me anula el denominador. Pero eso no siempre va a suceder. Por eso es muy importante determinar el dominio incluso primero que la fórmula. Porque a veces uno dice, bueno, pero miro la fórmula y digo, bueno, esto no está admitido para x igual a menos 1, así que ese va a ser el dominio. Puede ser que sí o puede ser que no. Ahí van a tener cuidado, nosotros ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Está? Entonces, finalmente, lo que vamos a decir, que la función g compuesta con f va a ir desde este conjunto, que es su dominio. A mí me gustan los intervalos, pero pueden poner r menos al menos 1. En los reales, siendo la fórmula de esta función esta cuenta. ¿Está bien? Y ahí, digamos, está terminado el ejercicio. ¿Estamos hasta acá? Sí.
Avanzamos con el otro ejemplo. En el ejemplo 2, nos piden lo mismo, que definamos las funciones compuestas. No, este no. Señora, el ejemplo 3. Pero bueno, nos cambian las funciones, ¿no? Acá tenemos una función f, que es raíz cuadrada de x menos 4, y una función g, que es x cuadrado más 1. ¿Tá? Entonces, vamos a empezar con la primera. Recordamos que es f compuesta con g. El grafiquito lo tenía por acá. Cuando tenemos f compuesta con g, es primero la función f, después la función g. A cada x del primer conjunto le hace corresponder un f de x, y ese f de x se mete luego en la función g. Entonces, para obtener la fórmula, vamos a hacer g de f de x, y para obtener el dominio le vamos a pedir que sean todos los x del dominio de la primera función, pero que a su vez esas imágenes sean parte del dominio de la función g. Así que empecemos con la primera. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a primero empezar por el dominio. Así adquirimos la práctica de no olvidarme que el dominio es lo fundamental. Entonces vamos a determinar el dominio de la función f compuesta con. Lo voy a copiar acá. Son todos los x que pertenecen al dominio de este o sea, de la primera función, digamos, de este primer conjunto. Tales que los f de x de acá, del segundo conjunto, pertenezcan al dominio de la función g. ¿Tá? Entonces, este dibujito lo podemos sacar. Y empezamos por el dominio. Vamos a anotarnos acá en el costado el dominio de f y el dominio de g. ¿Cuál sería el dominio de la función f? De Que poner Todos los 4. reales menos 4. Todos los reales menos el 4. como mayores iguales a 0. ¿El 0 puede ser? No, es de 4 a infinito. Bien, de 4 a infinito. ¿El 4 puede ser? Sí, porque da 0 y Bien. deben ser mayores o iguales a 0. Perfecto. Entonces, este sería el dominio de la función f. ¿Y el dominio de la función g? Todos los reales. Los reales. ¿Por qué? Menos el 1. No, todos los reales. ¿Pero por qué? ¿Cuál va a ser mi justificación cuando lo tenga que defender? Porque es un polinomio. ¿De grado? 2. Bueno, es un polinomio, pero bueno, digamos todo completo, ¿no? Que es de grado 2. Gráficamente esto es una parábola, ¿está bien? Bien, entonces le vamos a pedir a los x que pertenezcan al dominio de f. O sea, x pertenezca al conjunto que va de 4 a más infinito. Y le vamos a pedir a f de x, que es raíz cuadrada de x menos 4, que todos esos resultados pertenezcan al dominio de g. ¿Está bien? Que son todos los reales. Entonces, pedirle a raíz cuadrada de x menos 4 que pertenezca a los reales, porque acá ya vio el conjunto, ¿no? ¿Qué significa esto? Recién ustedes me lo dijeron. Para que esto me dé un número real, ¿qué condición le voy a dar? Que sea mayor o igual a 4. Claro, que el radicando, o sea, x menos 4 sea mayor o igual a 0, por lo tanto, lo que vos me decís, que x sea mayor o igual a 4. Es decir, que x pertenezca al intervalo que va 4 a más infinito. Fíjense que coinciden, o sea que el dominio de la función compuesta va a ser de 4 a más infinito. ¿Está bien? Recordemos el grafiquito acá de esta función,
En este caso tenemos la primera función que es f y la segunda función que es g. Entonces, como la segunda función tiene dominio de los reales, fíjense que directamente el dominio de la composición coincide con el dominio de f, o sea, de la primera función. Eso va a pasar siempre. Bueno, y la fórmula de la función la voy a calcular, o la voy a obtener, digamos, haciendo g de f de x. Es decir, que a la fórmula de g, que es x cuadrado más 1, le voy a meter en la x a la función f. En este paso, reemplazo y me queda x menos 4 al cuadrado más 1. Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? X menos 3. X menos 3. ¿Está bien? Porque acá se cancela la raíz con la potencia, me queda x menos 4, le sumo 1, me queda x menos 3. Entonces, definimos la función, f compuesta con g, sería el dominio de 4 a más infinito en los reales, tal que la fórmula es x menos 3. Fíjense que la fórmula de la función es de una función como Lineal. es una Porque es primer grado. lineal. Claro, es un polinomio de primer grado, sabemos que el dominio son todos los reales. Es decir, que este es el caso donde yo compongo las funciones y no me conviene decir, es una función lineal, listo, entonces el dominio de definición de esta función son todos los reales. No, porque el dominio de definición es de 4 a más infinito. Si yo pongo todos los reales, estaría diciendo, por ejemplo, que le puedo dar el valor 0, ¿no?, a la función compuesta. Entonces yo meto el 0 ya en la función f y veo que no tiene sentido. Así que no voy a poder hacer la composición. Por lo tanto, la recomendación es comenzar calculando el dominio de definición de la función compuesta y después la fórmula. Para no cometer el error de querer agarrar la fórmula y decir, bueno, esta expresión tiene sentido para qué valores. Porque a veces puede ser que coincida y a veces que no. ¿Por qué acá obtuvimos un polinomio de primer grado? Y bueno, porque acá justo se da que cuando compongo, fíjense que es una raíz cuadrada con una x al cuadrado, bueno, hay cosas que se cancelan, se simplifica mucho la expresión, ¿no? Entonces, ojo ahí, siempre analicemos el dominio. Eso por un lado. Estas, digamos, funciones son bastante tranquilas, pero cuando tengo funciones así como medias raras, y tengo que componer, vieron que la vez pasada, cuando hicimos los ejercicios para los que se quedaron al final, querían como simplificar la expresión y habíamos dicho, no, déjalo así como está. Una vez que compongo una fórmula dentro de la otra, bueno, lo dejamos así. Porque a veces simplificar no se puede, la expresión te queda tan fea que determinar el dominio ya es imposible. Entonces, para una cosa o por la otra, siempre es mejor comenzar por el dominio y después obtener la fórmula de la función compuesta. Bueno, vamos a seguir entonces con la otra, con g compuesta con f. No voy a borrar, voy a pasar página, me copio el enunciado acá otra vez y hacemos lo mismo. Fíjense que en este caso, g compuesta con f o f compuesta con g, o sea, la forma de leerlo no tiene sentido, pero cuando ustedes la miren, fíjense, siempre asociando el dibujito, ¿no? Cuando tengo este caso, el de Fogg, quiere decir que la primera función es g y la segunda función es f. Es decir, que en la definición de la fórmula yo tengo que hacer f de g de x. Y al dominio, tengo que mirar el dominio de g y a todas esas g de x, pedirle que pertenezcan al dominio de f. Siempre tengan en cuenta esto. A mí me ayuda el dibujito.
Entonces, vamos entonces por el dominio de G compuesta. Entonces, son los X que pertenecen al dominio de la primera función, que es G, tal que G de X pertenezca al dominio de la segunda. Entonces, esto se va. Y vamos con esto. X pertenece al dominio de G, es decir, que X pertenece a los números reales. Es decir, que en el primer conjunto yo puedo tener, digamos, cualquier real. Y que G de X pertenezca al dominio de F significa que X cuadrado más 1 pertenezca al conjunto que va de 4 a más infinito, ¿no? De acuerdo a los dominios que habíamos copiado hoy. ¿Qué significa que X cuadrado más 1 pertenezca a este conjunto? Bueno, es darle la condición de que sea mayor o igual a 4. Resolviendo esto, me queda que X cuadrado tiene que ser mayor o igual a 3. Por lo tanto, voy a seguir acá de costadito, módulo de X tiene que ser mayor o igual a raíz cuadrada de 3. Bueno, lo voy a hacer en dos partes, ¿no? Acá le estoy pidiendo a X que sea mayor o igual a raíz cuadrada de 3 o X sea menor o igual a menos raíz cuadrada de 3. ¿Qué conjunto es este? Si lo expresamos en intervalos. Estoy leyendo el TP1, Vani. No importa que vayan y lo lean, pero bueno, a mí se me ocurre hacer esto, ¿no? Tengo dos números opuestos y le estoy pidiendo que sean mayores a raíz cuadrada de 3 y menores a menos raíz cuadrada de 3. Ahora sí. Sería de menos infinito a raíz de menos 3 y de raíz de 3 a infinito. Perfecto. Corchete o paréntesis. Corchete. Corchete. No duden. Podemos ser muy severos, chicos, con esos errores. Muy bien, ahí está. Entonces, el dominio, digamos, de los X que yo quería al principio de la primera función tenían que ser reales. Y eso lo tengo que intersectar con este conjunto, o sea que directamente es este conjunto de acá. El dominio de la función compuesta es el conjunto que va desde menos infinito a menos raíz cuadrada de 3, unión raíz cuadrada de 3 a más infinito. Y si definimos la función, volvemos a copiar. No determiné la fórmula. Ay, querida. Vamos a determinar la fórmula. La fórmula sería f de g de x. Este es el paso que es más rápido. Dentro de la función, de la fórmula de f, voy a meter a g de x como variable. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de g de x menos 4. Reemplazo g de x, me queda x cuadrado más 1 menos 4. Y acá me queda raíz cuadrada de x cuadrado menos 3. Fíjense que la fórmula de la función, en este caso, coincide con estos valores admitidos, ¿no? Porque fíjense que esta parábola, x cuadrado menos 3, tiene este conjunto de positividad, ¿no? Para que la raíz cuadrada tenga sentido. O sea que en este caso hay como, o sea, mirando la expresión puedo obtener este dominio, pero acuérdense lo que pasó en el otro caso que no me tenía que confiar. Así que tengo el dominio, tengo la fórmula, voy a definir la función. Ahora sí, voy desde este conjunto
en los reales, siendo la fórmula de la función esto que está acá. ¿Está? ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe, ¿cuándo Sí. se puede sacar la x cuadrada de la raíz cuadrada? ¿Sacar en qué sentido? Como cancelarlo. En el anterior, o sea, en el ejemplo anterior, acá viste que se canceló la raíz cuadrada con el cuadrado. Sí. ¿Tá? Porque el cuadrado estaba afectando a toda la expresión. En esta de acá yo no puedo cancelar nada porque tengo una resta. O sea, acá tengo x cuadrado menos 3, no lo puedo cancelar con la raíz. No sé si esa era la pregunta. Sí, pasa que en la escuela yo había visto algo de sacar las x, algo así raro. No, por ahí sacar factores del radical se puede hacer, pero tenemos que tener un producto acá, no una resta. También. Ah, ahí está, gracias. Bueno, cualquier situación que se parezca, se me acordar. Decime, profe, ahí no es que se cancela y ahí lo analizamos. Bien, bueno, lo que vamos a hacer ahora es con estas mismas funciones, yo lo llamé acá ejemplo 4, con estas mismas funciones vamos a evaluar las funciones compuestas, bueno, acá en 2, en 0, esta otra vez en 2, y esta en el número 4. ¿Está bien? Así que, bueno, las voy a ir copiando acá, con los resultados que obtuvimos, y vamos a ir haciendo esa evaluación. Entonces, voy con la primera. Hicimos, bueno, copio esta, que es la primera. La que hicimos última, digamos. Dijimos que era desde menos infinito a menos raíz cuadrada de 3, unión de raíz cuadrada de 3 a más infinito, y dijimos, perdón, el codominio, y dijimos que la fórmula era en este caso raíz cuadrada de x cuadrado menos 3. Bueno, vamos a responder estas dos primeras, ya que tenemos esta fórmula. ¿Podemos evaluar qué compuesta con f en el número 2? Pregunto. Bueno, la pregunta sería si 2 pertenece al dominio de esta función. Sí, pertenece, ¿no? Sí. Pertenece, ¿no? Sí, Porque sí. es más grande que raíz cuadrada de 3, ¿no? Raíz cuadrada de 3 es 1,7, o sea que el 2 cae acá adentro. Entonces podemos reemplazar. Entonces vamos a agarrar la fórmula y hacemos 2 al cuadrado menos 3. Esto sería 2 al cuadrado 4 menos 3, 1, raíz cuadrada me queda 1. ¿Tá? No es la única forma de hacerlo, ¿no? Porque lo puedo hacer en dos partes. ¿Qué quiere decir? Que puedo darle el valor 2 a qué función primero. Se lo doy a la función g, ¿está bien? Obtengo el resultado y eso se lo doy a la función f. A ver, la función g de 2, si yo lo evalúo, ¿qué me queda? 5. 5. 5. Entonces voy a hacer, f de 5. Es decir, que en la función f voy a meter el número 5. ¿Me devuelve el 1 también? Sí. Sí. Es decir, que lo puedo hacer de las dos maneras. Pero bueno, ya que tenemos la función compuesta, yo prefiero hacerlo por este lado. Vamos a la otra. Dice que compuesta con f, evaluarla en c. ¿Qué vamos a responder?
¿Que 0 no pertenece? 0 no pertenece a qué? ¿A la función? Al dominio. Al dominio de la función. Entonces acá ponemos que no existe, ya que 0 no pertenece al dominio de la función. ¿Está bien? Bueno, eso con esa función compuesta. Ahora vamos con la otra. F compuesta con G estaba definida desde 4 a más infinito en los reales, tal que la fórmula nos había quedado x menos 3. Bueno, vamos a responder a la primera. Dice F compuesta con G en el número 2. ¿Qué respondemos ahí? ¿Que no pertenece? ¿Qué cosa? 2 al dominio de la función. Claro, el 2 no pertenece, entonces acá le vamos a poner que no existe. No existe, ya que 2 no pertenece al dominio de esta función. ¿Está bien? Y después nos pide que lo evaluemos en 4. Ese sí pertenece. Entonces, lo que vamos a hacer es directamente reemplazar el 4 acá en x menos 3. Me queda x, 4 menos 3, esto me queda 1. ¿Está? Si lo queremos hacer de la otra forma, acuérdense que f compuesta con g es g de f de x. Y si lo tenemos que evaluar en 4, primero reemplazo en la f, ¿está bien? Y cuando reemplazo en la f, fíjense, 4 menos 4, 0, raíz cuadrada de 0 me da 0, voy a tener que hacer g de 0. O sea, f de 4 me dio 0, entonces tengo que hacer g de 0. Y me va a quedar 0 al cuadrado más 1, que es 1. Es decir, se obtiene el mismo resultado. Pero ya teniendo la fórmula de la función compuesta, listo. Lo reemplazo Profe. ahí y listo. Sí, Sí, tengo una pregunta. Si vos evaluás el 2 con la ecuación combinada, en realidad la potencia de g de x se contrarresta a la raíz, ¿o no? a ver, vamos a mirarlo. Voy a decirlo, hacerlo en este paso, con este paso. Sí. No, por separado sí queda bien, pero lo otro me queda la duda de cuando combinás las dos funciones, se produce eso. Bueno, a ver, lo voy a mirar en el dibujito. Nosotros tenemos el valor 2. Ahí está cerrado. Tenemos el valor 2. 2 mediante la función f, ¿qué número me va a dar? Menos 2 y no se puede. Ya acá no se puede. Es decir, que si lo hubiésemos hecho por partes, digamos, en ese sentido, digamos, de primero sacar f de 2 para después hacer g de ese número, bueno, ya en el primer paso no hubiésemos tenido Sí, sí, un resultado. eso lo tengo entendido. Sí. Pero, Nada, que cuando, eso de que si vos combinás queda raíz de 2 menos 4 elevado a la 2, ¿o no? sí, que se Más cancela y 1. finalmente nos quedó esto. Vuelvo al ejercicio, era este. ¿Está? Cuando yo combino, como decís, cuando compongo, me va a quedar esta función f adentro de la función g, se cancela la raíz cuadrada con el cuadrado, y esto me queda x menos 4. Más el 1, me queda x menos 3. Sí. De ahí había salido el x menos 3. Fíjate que con x menos 3
aparte, ¿no? Independientemente de dónde viene, vas a poder hacer las cuentas siempre, pero en realidad, como x-3 viene de una composición, no es que, o sea, vos en x-3 podés poner el 2 y hacer 2 menos 3, no vas a tener problemas, pero ese x-3 viene de otras dos funciones, que son las que ponen las condiciones. Por eso Vani hoy les dijo, no chequeen en el resultado final, siempre analicen primero los dominios. Porque ese x-3 es el resultado de componer funciones que tienen determinadas restricciones. Si vos omitís las restricciones, obviamente podés hacer la cuenta, porque como decís vos, el cuadrado se cancela con la raíz, y a 2 tranquilamente le podés restar -3. Pero no es esa la idea. Yo no entendía la pregunta. ¿Vos lo querías reemplazar directamente acá, el 2? Sí, claro, o al principio, que decía eso. En esta de acá, bueno, que en Sí, teoría, pero ahora entendí, por suerte. si vos lo reemplazás acá, obviamente ya acá no vas a tener un resultado, porque más allá de que vos quieras cancelar la raíz con el cuadrado, al tener un 2 menos 4 menos 2, la raíz cuadrada de menos 2 no está definida. O sea que acá ya te trabaría. El problema es que si lo querés reemplazar acá, que vas a obtener un resultado, pero tenés que tener en cuenta el dominio de la función. El 2 no está admitido, porque como dice Cari, esto viene de una composición. Es decir, que en principio se hace f de x y después ese valor se evalúa en g. Y ya de por sí no lo podemos hacer en f, porque fíjate que 2 menos 4 me va a quedar menos 2. Y bueno, la raíz no está admitida. ¿Sí? Bien, bueno, igualmente vamos a hacer un ejercicio parecido a esto. ¿Está? Vamos a hacer el ejercicio 2 del TP. Acá. Fíjense que es muy parecido. Está bueno esto de que vayan chequeando en los dos lugares, de las dos maneras, porque también pueden detectar si hubo algún error en la composición, por ahí pifiaron, simplificaron mal. Si evalúan en un valor en la función compuesta y después lo van haciendo paso a paso, por ahí pueden hasta detectar que se hayan equivocado en algo. Está bueno también eso. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 2. Cópienlo, lo empiezan a hacer, hacemos 5 minutos y los empezamos a charlar. ¿Está bien? El ejercicio 2 del TP10. El que me prepara el mate todavía no se levanta. Ostras. Está en modo vacaciones. Qué increíble. Fuertes. Dormir hasta las 10. Sí. Qué Encima linda la adolescencia, ¿eh? hay dos durmiendo en la habitación, ¿viste? Dos adolescentes tenés. Un humano y uno que no es humano, ¿viste? Acá la que no es humana está castigada, se fue fuera. Otra vez se desquitó con el rollo de cocina.
Ah, no, me muero. Pasión tiene, pasión por destruir los rollos de cocina. Qué bárbaro. No, una siesta Me están prenda que no se parezca a su dueño, de che, dice el refrán, ¿eh? Lo que pasa que le tenés que dar algún juguete, algo que le gusta morder, rasguñar, qué sé yo. Las medias. Claro, darle cosas así. Vos sabés que les calman los nervios. Estuvo sola, por eso se pone Claro. loca. No, yo Aburre a Edward siempre le tengo que dar algo. O sea, si quiere estar adentro y lo veo que están dando así por toda la casa, le doy un tubito de esos rollos de cocina. Ya sé que después tengo que barrer y eso, pero es como que se descarga. Se tira en la colchoneta y empieza a morder. esta directamente va a la mesa de la cocina. Agarra el rollo sola, no espera que se termine, ya lo agarra el rollo como Esa está. es la ventaja de los gatitos, que alcanzan cualquier altura. La culpa es tuya porque le dejaste el rollo a mano. Claro, obviamente. Estaba arriba de la mesa de la cocina, ¿viste? Se lo hubiera puesto en el piso, capaz que no lo agarraba. Tenías que ponerla dentro de la alacena. ¿Te imaginas que te abra la puertita de la alacena? Te morís. Es terrible, ella ya, por ejemplo, la puerta para ir afuera la abre, para ir al baño también. Es un humano con 4 patas. Son muy inteligentes. Todo esto está grabándose, ¿no? Vos decís que no lo Hay podemos registro. hacer para el año que viene. No. Es curiosidad científica nuestro marido. No, esto termina la cruzada, se borra todo. No, y además tiene pero total afinidad con la composición de funciones. Ay, Dios. Me pone nerviosa cuando dice cuando esto sea posible. Como que me hace dudar y digo, ¿qué tengo que mirar? Pero pienso, ¿no? Ya uno cuando analiza los dominios se da cuenta si se va a cumplir la condición de, ¿cómo es? De la intersección, de factibilidad. Pienso, no es necesario estar analizando las imágenes con respecto al dominio de la otra, ¿no? No te entendí la consulta. No, porque viste que dice cuando esto sea posible, ¿viste? Y tendríamos que analizar que la imagen de F y el dominio de G tengan intersección y al revés lo mismo. Creo que cuando analizamos el dominio ya sale que hay valores, digamos, para la función. Claro. Bueno, es lo mismo. Son 2 formas de. Uno es mediante la intersección de conjuntos en forma así global, y la otra es puntualmente, ya estás calculando esa intersección, si es posible y cuál es. Claro. La intersección no, el dominio, ¿no? Pero si no habría intersección, no sería posible calcular ese dominio.
Sí, después voy a dar un ejemplo, pero un ejemplo cuando están definidas las imágenes. Sino como que tenemos que pensar la imagen de la función también. Claro. Es que si uno tuviera como en la cabeza si tuviera claro cómo es la gráfica de todas las funciones que estamos componiendo, sería re sencillo calcularlo. Por ahora tenemos que confiar en la fórmula y en el planteo algebraico de resolver ecuaciones e inecuaciones. Pero es simple si uno se imagina la gráfica ya lo saca enseguida. Claro, y analizando, digamos, el dominio de la función, queda como medio evidente. Pero bueno, vamos a ver ahora. Lo que pasa es que todos los ejercicios dicen, cuando esto sea posible. Te hace dudar. No, yo creo que está puesto como para invitarlos a que siempre piensen en el dominio antes de empezar a componer. No en la condición de La factibilidad. condición de factibilidad es lo mismo, porque para saber si la intersección es o no es vacía, tenés que calcular el dominio, si no, ¿cómo sabes? Claro, por eso, en este caso que los codominios son los reales, yo tendría que imaginarlas, o sea, pensar las imágenes. Pero en algunos ejercicios donde ya está dada la imagen, ahí sí es más fácil probar la condición de factibilidad, bueno, y eso es lo que vamos a hacer en el ejemplo. Claro, ahí sí. Bueno, chicos, ¿pudieron hacer el ejercicio 2? ¿Por dónde van? ¿Compusieron, se dice? Componieron, ¿Componieron la primera? composicionaron. ¿Se descompusieron en la segunda? Yo porque ya lo tengo hecho y tendría que Hiciste la mostrar. tarea. Claro, voy a mostrar directamente. Con mi letra. Con mi letra espantosa, nada de tipear. No nos daba el tiempo. Bueno, el primer ítem nos pide determinar el dominio de las funciones f y g. Bueno, acá está la función f, que va de un conjunto A, que es el dominio, a los reales, y la fórmula es x cuadrado más 2, y la función g, que va de b en r, y la fórmula sería raíz cuadrada de x menos 6. Fíjense, el dominio de la función f es todos los reales, porque en este caso es una función cuadrática. Y el dominio de la función g son todos los reales que van desde 6 a más infinito. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, vamos a analizar, digamos, las composiciones. Yo empecé con f compuesta con g, el dominio. Recuerden que f compuesta con g, primero es la función f y después la función g. Entonces le vamos a pedir a x que pertenezca al dominio de la primera función, f, y que esas imágenes pertenezcan al dominio de g. Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cuáles son los x que pertenecen al dominio de f, que son los reales, que cumplen que la función f pertenezca al dominio de la función g, que eran de 6 a más infinito? Que x cuadrado más 2 pertenezca al conjunto que va de 6 a más infinito, es decirle que x cuadrado más 2 tiene que ser mayor o igual a 6. Despejando, obtenemos módulo de x mayor o igual a 2, es decir, que en este caso los x que cumplen esto son los que pertenecen al intervalo que va desde menos infinito a menos 2, unido con el intervalo que va de 2 a más infinito. ¿Está bien? Es decir, todos los reales que cumplen esto es este mismo conjunto. Por lo tanto, el dominio de definición de esta función va a ser esa unión de intervalos. Después, la fórmula de la función compuesta la vamos a obtener haciendo g de f de x. Me queda raíz cuadrada de f de x menos 6, porque reemplazo en la función g. Y cuando reemplazo la función f, me quedaría al final raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Díganme si voy bien, si se entendió eso, si es lo que habían hecho.
Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces acá vemos que es el caso que esta función que quedó al final, que este dominio, o sea, lo podríamos haber sacado mirando la fórmula de la función. ¿Qué pasa en el otro caso? Tenemos que calcular el dominio de G compuesta con F. Recordemos que en este caso primero es la función G y después la función F. Entonces vamos a pedir a los X que pertenezcan al dominio de la primera función, que es G, y que esas imágenes pertenezcan al dominio de F. Entonces la pregunta que nos hacemos es esta. ¿Cuáles son los X que pertenecen al dominio de G, o sea, que vayan de 6 a más infinito, que cumplen con que G de X, que es raíz cuadrada de X menos 6, pertenezca a los reales? Que esta expresión pertenezca a los reales significa que X menos 6 tiene que ser mayor o igual a 0, o sea que X tenga que ser mayor o igual a 6, por lo tanto X pertenece al intervalo que va desde 6 a más infinito, coincide con lo primero, así que directamente el dominio de G compuesta con F es de 6 a más infinito. Bueno, y acá yo agregué, ¿no?, que coincide con el dominio de G porque la segunda función tenía como dominio todos los reales. Cuando componemos, nos pasa lo mismo que hoy, porque tenemos que meter una raíz cuadrada, que es la función G de X, adentro de la función F que estaba definida con una X cuadrada. Entonces lo que le sucedió es que se canceló la raíz cuadrada con la potencia y me quedó la expresión X menos 4. ¿Bien? Así que cuando definamos la función serían todos los valores que pertenezcan a este dominio y la fórmula sería esta de acá. Es decir que acá en esta fórmula vamos a poder reemplazar solamente los valores que vayan de 6, a partir de 6 en adelante. ¿Queda claro eso? Sí. Bueno, fíjense que una vez que vamos haciendo varios ejercicios, vamos como tomando ritmo. Bien, antes de hacer el próximo ejemplo, lo que les quería decir, que algo más o menos les conté al principio, es que si bien la idea de este trabajo que estamos haciendo con composición de funciones es obtener la función compuesta, su dominio, también esta noción de función compuesta va a tener sentido, por ejemplo, cuando tengamos funciones que son diferentes a las que nosotros veníamos estudiando. Y que después ustedes, bueno, les van a hacer cosas cuando estudien análisis. Por ejemplo, si nosotros tenemos la función, bueno, la voy a llamar h para usar después la f, h de x igual al logaritmo natural de x cuadrado menos 4, fíjense que esta función h yo la puedo pensar como una función compuesta. Es decir, conozco lo que le pasa a la función logaritmo, conozco lo que le pasa a la función x cuadrado menos 4, porque lo estudié, pero no tengo idea de cómo funciona esta nueva función que es logaritmo natural de x cuadrado menos 4. Entonces, si yo pensara esta función como una función compuesta, es decir, por ejemplo, puedo decir que f sea x cuadrado menos 4 y que g sea la función logaritmo natural de x, cuando yo componga f con g, me va a quedar g de f de x, que es justamente esta función. Entonces, si yo tuviera que determinar el dominio de la función, por más que yo no la conozca, esta función, ya con los conceptos de función compuesta lo puedo determinar. Nosotros, de todas maneras, intuitivamente ya lo sacábamos, ¿está bien? Es decir, yo le voy a poner condiciones a x cuadrado menos 4 para que después las imágenes pertenezcan a la función logaritmo, ¿está? Y de esa manera podemos sacar el dominio de la función, ¿está? Entonces vamos, ¿cuál sería el dominio de este acá? A ver si lo repasamos. Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales. ¿Y cuál es el dominio de la función logaritmo de x? Los x mayores a 0.
O sea, el intervalo De cero a más infinito. de 0 a más infinito. Espera que corro esto, porque no lo puedo escribir. ¿Está? De 0 a más infinito. Bien, entonces yo le voy a pedir a estos X, para poder formar el dominio de H, le voy a pedir a estos X que pertenezcan a los reales, porque esto me va a dar cualquier cuenta, o sea, cualquier resultado, que pertenezcan a los reales, siempre y cuando X cuadrado menos 4 pertenezca al dominio de G, es decir, que sea mayor a 0. ¿Está bien? ¿Qué es lo que por lo general hacemos nosotros cuando nos piden determinar el dominio? Tomamos el argumento y le damos esa condición. Bueno, viene de acá, ¿está bien? Entonces acá decimos X cuadrado mayor a 4, módulo de X mayor a 2, luego X pertenece al conjunto que va desde menos infinito a menos 2, unido de 2 a más infinito. Entonces este sería el dominio de la función H. ¿Está bien? Es decir, cuando tenemos una función que viene como media complicada porque no la conozco, no conozco la gráfica, cómo se comporta y demás, por ahí, desmenuzándola en dos funciones, pensándola como una función compuesta, eso me puede ayudar a determinar el dominio. Y otra cosa que después por ahí lo vuelven a retomar en análisis, es que pueden derivar esta función. O sea, aprenden una regla para derivar la función compuesta. Entonces, la función h la vuelven a pensar como función g de f, y ahí pueden derivar con esa regla. Bueno, eso como una nota de color. Ahora vamos a seguir viendo unos ejemplos, pero lo que yo quiero que les quede claro, o sea, a modo de resumen, digamos, de esta primera parte, es el tema, primero, que cuando tengo que definir la función compuesta, quede claro cuál es el dominio de la función. O sea, primero analizar el dominio de definición de la función compuesta, después sacar la fórmula y definirla. ¿Está bien? Esa sería básicamente la idea. Por otro lado, que algo que ya analizamos con Cari y en los ejemplos de ahora se vio, que componer en un orden, o sea, F compuesta con G, es distinta a G compuesta con F. De hecho, cuando lo evaluamos en valores, vieron que hoy evaluamos en 2, o sea, a una le pudimos admitir el 2 y a la otra no, porque tiene que ver con los dominios también. Así que en principio tener eso en claro. Y lo que está mal es sacar la fórmula de la función y mirar el dominio de definición de esa expresión. ¿Está? Eso está mal, eso tiene que quedar grabado. ¿Está? Bueno, dicho esto. Queda grabado, ¿eh? Queda grabado en la cabeza. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ejemplo número 5. Acá las funciones f y g ya tienen conjuntos donde se relacionan que están impuestos, ¿no? Acá si vemos, la función f va desde 0 a más infinito hasta 4 más infinito, ¿no? Y la fórmula de la función es esta. Es decir, es una polinómica de grado 2, o sea, es una cuadrática, pero que me imponen este dominio, es decir, no es el dominio sobreentendido. Y este conjunto en particular, este codominio, es justamente la imagen de esta función. Por otro lado, esta otra función, bueno, está definida en este dominio, que son los reales menos el 1, que bueno, es el dominio sobreentendido, y va hasta los reales. ¿Tá? Entonces la idea es componer en los dos sentidos. Vamos a hacer eso. Entonces, primero, comencemos con f compuesta con g. Vamos a determinar el dominio de esta función. Acuérdense, pensemos en el esquemita, que cuando tenemos f compuesta con g, primero es la función f y después la función g. O sea que le vamos a pedir a x que pertenezca al dominio de la primera función que se aplica, y que f de x
pertenezca al dominio de la segunda función. Entonces, ahora vamos a traducir esto en términos de lo que vemos acá. Recordemos que acá tenemos el dominio de f y acá tenemos el dominio de g. Por lo tanto, le vamos a pedir a x que pertenezca al dominio de f, es decir, que pertenezca a este conjunto, y le vamos a pedir a f de x, que es x cuadrado más 4, que pertenezca al dominio de g, es decir, a los reales menos el 1. Bueno, acá este conjunto lo veo, pero este conjunto lo voy a tener que determinar, ¿no? Decir que x cuadrado más 4 pertenezca a este conjunto significa que x cuadrado más 4 tenga que ser distinto de 1. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es lo que nos vamos a proponer resolver. Lo voy a copiar acá, así lo hago en un solo renglón. Vamos con el lapicito. Esto es equivalente a decir que x cuadrado tenga que ser distinto, pasando el 4 restando me quedan menos 3. Y bueno, ¿para qué valores de x se da esa condición? Para ninguno. Para todos. Porque tengo un distinto. Ah, es verdad. ¿Ah? Sí, sí. Entonces, voy a decir que eso te cumple para todo x que pertenezca en los reales. Entonces, si yo tengo que intersectar este conjunto que va de 0 a más infinito con el conjunto de los reales, bueno, el resultado va a ser este. ¿Está bien? Entonces, el dominio de f compuesta con g va a ser el conjunto que va desde 0 a más infinito. ¿Está bien? Y ahora vamos a determinar la fórmula de la función. Hacemos f compuesta con g en x, y eso por definición es g de f de x. En la fórmula de g, que es esta racional, vamos a meter en el lugar de x la función f. 3 sobre f de x menos 1, reemplazando la función f, me queda x cuadrado más 4 menos 1. Simplificando un poco la cuestión, me va a quedar x cuadrado más 3. Entonces acá tenemos las dos cosas importantes de la función compuesta. Y por último, lo voy a hacer en otro color, definirla. Voy a decir de dónde a dónde va. Y voy a dar la forma. Es decir, que si yo quiero evaluar la función en algún número particular, voy a chequear que sean números de este dominio y después los voy a reemplazar en la fórmula de la función. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Alguna duda? Sí. Profe, lo que está arriba en el ejercicio, al lado de la flecha, ¿es el codominio? ¿Esto? No, Bueno, ¿esto? sí, eso. Sí, este es el codominio. Bueno. Que en este caso el codominio, como dijimos, coincide con la imagen de esta función. Porque fíjense que esta función es una cuadrática, ¿no? Que digamos, tiene la ordenada al origen en 4, es cóncava hacia arriba, viene así. Bueno, hacemos el teorema del punto. ¿Está bien? O sea que la imagen es de 4 a más infinito. Justo acá coincide el codominio con la imagen. De todas maneras, el dominio de esta función f en particular va de 0 a más infinito. O sea que la gráfica de esta función sería desde 4 así. Sería una rama de la parábola. Esta sería esta función f. ¿Está? Y en este caso el codominio es R, que es el conjunto más amplio que nosotros podemos dar como codominio. Fíjate, cuando la definimos a la función, ponemos que va desde este dominio, que es lo importante, al conjunto de los números reales.
¿Está? Sí, profe. Bueno, van a hacer ustedes ahora el otro. Les doy unos minutitos y mientras ustedes van haciendo, yo en unos minutitos lo empiezo a copiar en silencio. Profe, y en G compuesta por F, ¿cómo sabemos que el codominio son los reales? Si tipo arriba tenías dos codominios distintos. ¿En esta decís vos? Claro. No, directamente le ponemos los reales. Ok. Porque el codominio no es algo que nosotros, digamos, tengamos que definir. O sea, ponemos el conjunto de los reales. ¿Siempre Si le después- ponemos así? Siempre. Ahora, si vos tenés que definir, por ejemplo, como dijo Cari la vez pasada, tenés una función, tenés que definir la inversa, bueno, ahí le tenés que dar condiciones al codominio para que tengan inversa. Pero en este caso no nos está interesando. Entonces le ponemos siempre los reales. O sea, los reales, ¿por qué? Porque nos aseguramos que mediante esta fórmula, y que la aplicamos a todos los números, van a caer en un conjunto. Y bueno, ponemos el más grande, sí. Más amplio. Bueno, hagan entonces ustedes la otra composición. ¿Llegaron a este paso? Sí. Tenemos que determinar el dominio, por lo tanto, le vamos a pedir a X que pertenezca al dominio de la primera función, es decir, los reales menos el 1,
y que g de x, que es 3 sobre x menos 1, pertenezca al dominio de este, es decir, de la segunda función, ¿no? Acá está el grafiquito. Bueno, que esta expresión me dé números que resulten de este conjunto, es pedirle que sea mayor o igual a 0. Ahora, ¿a qué equivale esto? ¿Qué tiene que pasar con x menos 1? O sea, con este número que iría acá, para que este cociente resulte mayor o igual a 0. Por ejemplo, si yo pongo el número menos 2, acá esto me va a quedar menos 3 acá abajo, 3 dividido menos 3 me da menos 1 no es mayor a 0. O sea que el menos 2 no estaría admitido acá. Entonces, ¿qué condición le tengo que dar, le tengo que imponer a x menos 1 para que la cuenta resulte mayor o igual a 0? ¿1 más infinito? ¿Puede ser 1? Acá x. No, porque te da 0. Pero sí de 1 a más infinito sin tener en cuenta el 1. Es decir, que a esta parte de acá le vamos a dar la condición de que sea simplemente mayor a 0, porque igual no puede ser. Entonces, para que esto se cumpla, tiene que suceder esto de acá, y lógicamente, despejando me queda que x tenga que ser mayor o igual a 1. Esto significa, en notación de intervalos, que serían los reales a partir de 1 sin incluir el. ¿Está bien? O sea que el dominio, o sea, volvamos al principio de la definición. Yo le tengo que pedir a x que pertenezca a los reales menos el 1, ¿no? Y este conjunto lo tengo que intersectar con el conjunto que va de 1 a más infinito. Bueno, la intersección claramente es esta, porque este conjunto está incluido acá adentro. Entonces, el dominio de la función va a ser el conjunto que va desde 1 a más infinito. ¿Estamos? Sí, profe. Nos faltaría la fórmula. A ver, les doy un minutito y la termino. Bueno, a ver si nos quedó igual. La función g compuesta con f se define como f de g de x, y para eso tengo que hacer, meter g de x dentro de la función f. La función f era x cuadrado más 4, entonces me va a quedar g de x al cuadrado más 4. Cuando reemplazo la función g de x por su expresión, me queda esto otro de acá. Seguí un paso, no es necesario, pero bueno, seguí un paso elevando al cuadrado el 3. Y la parte de abajo. ¿Está bien? Es decir, que esta es la fórmula y este es el dominio. Es decir, que tenemos acá las dos cosas que definen a la función compuesta. ¿Estamos? Sí. Profe, Bueno. ¿no hace falta el 2 exponente x menos 1 elevado a la 2?
No hace falta poner tipo x2 menos 1 en la fórmula, porque yo tipo lo desarmé. ¿Este de acá? Sí, ¿Cómo lo desarmaste? no puse x2 menos 1. No, Es pero lo eso, mismo. no es lo mismo. Ojo, Ah, ok. esto no es lo mismo que esto. ¿Está bien? Dale. Fíjate que la potencia no es distributiva en la resta, y bueno, ya nosotros digamos, fortalecimos algunas propiedades con el estudio de las funciones, acá tenés una función cuadrática y acá tenés otra función cuadrática. Estas funciones son distintas, ¿tá? Son dos funciones totalmente distintas. Lo que sí, bueno, no, nada, te iba a decir lo de diferencias cuadradas. Pero acordate que cuando vos tenés una potencia afuera y acá un paréntesis, que seguramente tiene una suma o una resta, no podés hacer distributiva. Probás con un valor, qué sé yo, ponele el 4, 4 menos 1, 3 al cuadrado te da 9, y acá 4 al cuadrado, 16 menos 1, 15. O sea, si le doy el 4 a la x acá, y el 4 a la x acá, y me da valores distintos, quiere decir que esto no funciona para todo número real. Gracias. Bien, vamos a hacer entonces el ejercicio, van a hacer ustedes el ejercicio 3 del trabajo práctico, que es de este estilo, ¿no? Fíjense que acá tenemos una función f que está definida desde este dominio que se impone. ¿Por qué se impone el dominio? Porque esto por ahí puede venir de algún problema en un cierto contexto, donde el dominio no es todos los reales, pero de alguna manera el fenómeno responde a esta fórmula. Qué sé yo, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con problemas donde la variable independiente es el tiempo, sabemos que el tiempo toma valores a partir de 0. Entonces, tranquilamente, el dominio tendría que ser de 0 más infinito, porque se impone o de 0 hasta un cierto número también. Así que bueno, acá tenemos la función f con este dominio y este codominio, la función g, que tiene este dominio y este codominio, y la función h con este dominio y este codominio. ¿Está? Lo que se pide es calcular las expresiones que definen a las funciones f compuesta con f, g compuesta con f compuesta con g, h compuesta con f y f compuesta con h. Cuando esto sea posible, siempre nos dice lo mismo, indicando los dominios de cada una de ellas. Si no es posible realizar alguna de las composiciones, señalar los motivos por los cuales ello ocurre. Ya les adelanto que van a poder hacerlas todas. Si nosotros miramos, hoy estábamos haciendo los ejercicios, hablábamos con Cari con esto de la condición de factibilidad, acá no va a haber problemas, porque al estar definido, por ejemplo, esta, digamos, toma la imagen de la función, y esta toma la imagen de la función. Entonces, cuando hagamos la composición de f con h, bueno, es claro que cumple con la condición, porque fíjense que este dominio con esta imagen hay intersección, y este dominio con esta imagen hay intersección. Acá tenemos el dominio de la función g, y la imagen no es r, está bien, sino que serían los reales menos el 0, porque esta expresión nunca puede ser 0, y también va a haber intersección en los reales menos el 0 con este dominio, y los reales menos el 0 con este otro dominio. O sea, las composiciones se van a poder hacer. ¿Tá? El tema es cuando no se puede hacer. Cuando no se puede hacer, ahí voy a tener que justificar por qué no se puede hacer. Si se puede hacer, ya el mismo procedimiento de definir la función lo va, digamos, a responder. ¿Está? Bueno, se ponen a hacer este ejercicio. Hacemos 10 minutitos y lo corregimos.